Hola amigos, mi nombre es Alina, soy parte de la Liga STEAM y seré su profesora de química. Y hoy aprenderemos acerca de la ley de los gases ideales, tercera parte. ¡Empecemos! Muy bien, antes de empezar, tenemos algunas preguntas. Primero, ¿sabes cómo calcular el número de moles o el volumen de un gas ideal con la ley de Avogadro? ¿Sabes qué es la teoría cinética molecular de los gases? ¿O sabes cuál es la ecuación fundamental de la teoría cinética molecular? ¿Sabes cuál es la energía cinética de un gas? ¿O sabes qué es la difusión y la efusión? ¿Sabes de qué habla la ley de Graham acerca de los gases ideales? Bueno, no te pierdas este capítulo porque hoy veremos todo esto. Empecemos. Empecemos con una frase de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América, quien dijo: la química todavía es un simple embrión, sus principios son objetos de controversia. ¿Estás listo? Empecemos. Aplicación de la ley de Avogadro para gases ideales. Punto número 1. Recordemos un poco de la clase anterior. Habíamos visto que la ley de Avogadro es una ley de los gases que relaciona el volumen con la cantidad de gases siempre y cuando estén a presión y temperatura constante. Muy bien, acá tenemos un pequeño ejemplo donde podemos ver un gas que está a presión y temperatura constante, donde la ley de Avogadro se aplica. Muy bien, continuemos. En 1811, Avogadro realizó los siguientes descubrimientos. A presión y temperatura constante, la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen independientemente del elemento químico que lo conforma. ¿Qué significa esto? Que no importa qué tan pesado sea el gas, siempre va a tener la misma cantidad de volumen. Recuerden esto, que siempre y cuando sea a presión y temperatura constante. Entonces, el volumen llega a ser directamente proporcional a la cantidad de partículas del gas, que se le representa como N. Recordemos que el gas se mide en moles. Muy bien, para entender lo anterior, veamos los siguientes conceptos. Si aumenta la cantidad del gas, aumenta el volumen. Ahora, si disminuimos la cantidad del gas, entonces disminuye el volumen. Esta relación es directamente proporcional y Avogadro la resumió en esta fórmula, donde vemos que podemos relacionar el volumen con el número de moles de esta siguiente ecuación. Entonces, para asegurarnos de que hayas aprendido esto, vayamos con un pequeño ejercicio. Ejercicio número 1. ¿Qué nos dice? Tenemos 0,5 moles de un gas que ocupa 2 litros. Calcular cuál será el nuevo volumen si se añade 1 mol de gas a presión y temperatura constante. ¿Estás listo? Pues empecemos. Acá tenemos nuestros datos y un pequeño gráfico acerca de nuestro ejercicio, donde vemos que en el estado 1 tenemos moles iniciales 0,5 moles y el volumen inicial 2 litros. A esto se le extrae una pequeña cantidad de moles. Bueno, en realidad se le extrae 1 mol. Y el ejercicio nos pide calcular el volumen 2, o sea, el volumen final después de la extracción. A resolver. Primero determinamos las variables de estados que nos da del ejercicio, ¿no? Y analizando un poco vemos que el número de moles 2, el número de moles finales llega a ser 1,5, ¿verdad? Porque tenemos el número inicial de moles 0,5 y le añadimos 1 mol. Y nuestro problema nos pide hallar el volumen final. En este caso utilizamos la ley de Avogadro, ya que nos relaciona volúmenes con moles. En la ley de Avogadro podemos despejar el volumen 2, que es nuestra incógnita. Y tenemos esta pequeña ecuación. Reemplazando datos, hallamos que el volumen 2 va a ser igual a 2 litros multiplicado por el número de moles finales, 1,5 moles, dividido entre la cantidad de moles iniciales, 0,5 moles. Y el resultado es, el volumen 2 nos sale 6 litros. Fácil, ¿verdad? Continuamos. Espero que estés atento y todavía tengas tu calculadora a la mano porque vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Si se tiene 5 litros de un gas que contiene 0,95 moles y se aumenta la cantidad de gas hasta llegar a un volumen de 7,58 litros,
¿Cuál será el número de moles del gas a temperatura y presión constante? Muchos datos, ¿no? Pero veamos. Para resolver este ejercicio lo estamos ejemplificando de esta manera. Tenemos una cantidad inicial de moles, 0,95 moles, juntamente con un volumen inicial, 5 litros. Datos del problema. ¿Y qué es lo que pasa? Se le añade una cierta cantidad de moles hasta llegar a un volumen final de 7,58 litros. Y el problema nos pide hallar la cantidad de moles finales, ¿verdad? Pero acá recuerden lo que decía, presión y temperatura constante, ¿no? Que es uno de los requisitos para poder aplicar la ley de Avogadro. Y aplicando la ley de Avogadro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestros datos iniciales, moles 1, 0,95 moles, volumen 1, 5 litros. Nos piden hallar la cantidad de moles finales, sabiendo que el volumen final va a ser 7,58 litros. Utilizando la ley de ecuación de Avogadro, nos queda que esto, ¿no? Despejando el número de moles finales, nos sale que el número de moles finales va a ser igual a la división del volumen 2 entre el volumen 1 multiplicado por los números de moles iniciales. Si llegamos a reemplazar datos, tenemos esto. Espero que tengas tu calculadora a la mano. Vayamos. ¿Y cuánto es el resultado final? Pues el resultado final es los moles finales son 1,44 moles. Lo que significa que el número de moles en el recipiente al final es de 1,44 moles. ¿Qué te parece? Sencillo, ¿no? Después de haber visto estos ejercicios, vamos con la primera pregunta teórica del día de hoy. Pregunta número 1. Estate atento. ¿Verdadero o falso? El siguiente enunciado, ¿es verdadero o es falso? La ley de Avogadro relaciona el volumen y el número de moles de un gas ideal puro. No nos sirve para mezcla de gases. Pensemos un poquito. ¿Verdadero o falso? Tienes 30 segundos. Continuemos. Y la respuesta es falso, ya que la ley de Avogadro es una expresión que nos sirve para mezclas de gases. Para gases puros, la consideración son en base a las ecuaciones generales de los gases ideales. No te olvides, ley de Avogadro para mezcla de gases. Gases puros lo resolvemos con la ecuación de gases ideales. Continuamos. Vamos con el siguiente tema del día de hoy. Ahora veremos teoría cinética molecular de los gases. Interesante. Veamos un poco de teoría antes de empezar. La explicación actual de la presión de un gas es aquella que resulta de los continuos choques de las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contienen. Esto significa que nosotros sentimos y llamamos presión aquellos pequeños golpes que llega a dar una molécula de los gases a las paredes que ésta lo contiene. Entonces, todo esto se resumió en los siguientes postulados. El primer postulado que nos indica que los gases se componen de moléculas cuyo tamaño es despreciable, comparada con la distancia media entre ellas. La mayor parte del volumen ocupado por un gas es espacio vacío. Continuemos con más. Las fuerzas de atracción y repulsión entre dos moléculas en un gas son muy débiles o despreciables, excepto cuando éstas entran en colisión. ¿Esto qué significa? Que la velocidad no disminuye hasta que choca contra una molécula de gas o con las paredes del recipiente. Veamos el siguiente postulado. Las moléculas se mueven al azar en líneas rectas en todas direcciones y a velocidades variables. La presión será las mismas en todas las direcciones. Veamos más. Cuando las moléculas chocan unas con otras, las colisiones son elásticas. Y recordemos que en una colisión elástica la energía cinética total permanece constante. No se pierde energía cinética. Muy bien, después de haber visto esta parte teórica, vamos a ver qué significa todos estos postulados. Esos postulados se van a cumplir siempre y cuando se tenga la presión y temperatura constante. Y es justamente con esto que nace la ecuación fundamental de la teoría cinética de los gases ideales, que explica la fuerza experimentada por una molécula en una colisión con una pared del recipiente. Precisamente esto es lo que explica esta ecuación fundamental de la teoría cinética de los gases. Muy bien,
¿Y cómo se resume en esto? Esto se resume en la siguiente ecuación, donde vemos la presión por el volumen va a ser igual a 1/3 de la masa por el número de moles por la velocidad media al cuadrado. ¿Ya? De la siguiente ecuación podemos ver que m significa la masa de cada molécula. V es la velocidad media de los gases. P es la presión total de todo el sistema. V va a ser el volumen total del sistema. Y pues N es el número de moles que tenemos. La pregunta número 2. Veamos si entendiste. Pues tenemos una pregunta de verdadero o falso. Díganme si el siguiente enunciado es verdadero o falso. Los choques que se producen por el movimiento de un gas ideal en un recipiente que lo contiene pierde energía a medida que impacta con las superficies o paredes. ¿Será verdadero o falso? Tienes 30 segundos para responder. Muy bien. ¿Y cómo te fue? Veamos cuál es la respuesta. La respuesta es verdadero. Cuando una molécula de un gas ideal impacta con alguna superficie, no pierde energía por el choque que es elástico. Es decir, que la energía que pierda por el impacto la recupera como una respuesta de la misma magnitud, pero en una dirección opuesta. Muy bien, ahora vamos con la sección número 3. Ahora veremos acerca de la energía cinética de los gases ideales. Interesante, energía cinética. Muy bien, ahora veamos a qué se refiere. Empecemos viendo la ecuación general de los gases ideales. Recordamos que es esta. Presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Pero también habíamos visto que según la teoría cinética molecular, la presión por el vapor puede ser también igual a 1/3 por la masa de las moléculas por el número de moles por la velocidad media al cuadrado. Estas dos ecuaciones tienen algo en común, presión por volumen. Si las igualamos, pues tenemos la siguiente ecuación. Y reordenando y dividiendo todas las expresiones entre 2, obtenemos lo siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué vemos de especial en esta nueva ecuación? Podemos ver que aparece la energía cinética promedio, ¿verdad? Que llega a ser esta. Energía cinética promedio es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Además, llegamos a definir una nueva constante, que es la constante K, que es la división entre la constante R sobre el número de moles. Y reemplazando esta en nuestra anterior ecuación, pues obtenemos el siguiente. 1/2 de la constante K por la temperatura es igual a 1/3 por la energía cinética promedio por molécula. Muy bien, ¿qué es lo que nos interesa de esta ecuación? Por esta ecuación podemos despejar la energía cinética, que llega a ser igual a 3/2 por la constante R por la temperatura. Pues es esta. Así es como sería la ecuación de la energía cinética promedio de los gases. Suena un poco difícil, pero veamos un ejemplo. Ejercicio número 3. Vayamos con el ejercicio 3. ¿Qué nos dice? Nos pide determinar la energía cinética promedio en calorías de 0,25 moles de oxígeno gaseoso a 25 grados centígrados. Tenemos una nueva variable, que es la temperatura. Empecemos a resolver este pequeño ejercicio. Primero identifiquemos los datos del enunciado. Nos dice que tenemos moles iniciales 0,25 moles y una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, para ese ejercicio vamos a considerar el valor de R igual a 1,987 calorías mol Kelvin, porque nos pide la respuesta en calorías. Aparte, debemos de tener la temperatura en grados Kelvin, que lo convertimos de la siguiente manera. 25 grados centígrados más 273 grados, pues nos llega a dar la temperatura, que es 298 Kelvin. Muy bien. ¿Y cómo determinamos la energía cinética promedio en función de las variables disponibles? Pues de la siguiente manera. Tenemos la energía cinética, que es 3/2 por el número de moles por la constante R por la temperatura, y es la ecuación que lo definimos hace un momento, y pues simplemente reemplazamos los datos, ¿verdad? Acá tenemos los datos reemplazados,
tenemos como dato el número de moles 0,25 moles, la constante R 1,987 calorías y la temperatura expresados en Kelvin 298 Kelvin. Pues espero que tengas una calculadora a la mano y veamos el resultado. Pues simple, y el resultado es que la energía cinética es igual a 22,05 calorías. Muy bien, es hora de la siguiente pregunta. El siguiente enunciado es ¿verdadero o falso? La energía cinética de un gas ideal se calcula con la siguiente ecuación. ¿Será verdadero o falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es verdadero, exacto. Para determinar la energía cinética de un gas se emplea la siguiente expresión. Muy bien, espero que lo hayas hecho bien. Continuemos con el siguiente segmento. Difusión y efusión de gases. Palabras muy interesantes. Veamos un poco de teoría. El movimiento de las moléculas es continuo y completamente al azar dentro de un recipiente cerrado. A pesar de ello, mientras mantengamos la temperatura constante, la energía cinética promedio y la velocidad cuadrática media de una molécula permanecen constantes. Recuerden, a temperatura constante llega a suceder esto. Ahora veamos el caso de dos gases. Cuando dos gases se encuentran a la misma temperatura, sus moléculas tendrán la misma energía cinética promedio, aun cuando sus masas sean diferentes. Esto significa que a pesar de tener gases de diferentes pesos, pues todos van a tener la misma energía cinética a la misma temperatura. Recordemos esto. Pero ¿qué pasará con las moléculas más ligeras? O sea, las que tienen menos peso. Pues a fin de tener la misma energía cinética promedio, las moléculas ligeras se deben mover con mayor velocidad cuadrática para poder alcanzar a las moléculas más pesadas. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. ¿Alguna vez te antojaste una pizza? Pues si lo hiciste, sabes de lo que estamos hablando. Cuando una pizza se entrega y tú te encuentras en un cuarto cerrado, pues rápidamente el aroma de la pizza llega a tu nariz. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las moléculas de gas empiezan a expandirse por todo el ambiente cerrado, o sea, la habitación donde tú te encuentras. Y esto lo demuestra el agradable aroma a pizza que tú sientes. Justamente eso es la difusión. La difusión es la capacidad de un gas de expandirse por todo el ambiente donde éste se encuentra. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que tenemos dos tanques de aceros conectados por un grifo, en donde uno se va a encontrar hidrógeno y el otro se va a encontrar el oxígeno. Muy bien, ambos están cerrados. ¿Y qué pasa cuando abrimos las llaves? Pues estas van a intentar expandirse por todo el volumen, o sea, van a intentar llegar a cubrir ambos tanques. Y pues vemos que el gas más ligero en este caso es el hidrógeno. Recuerda, el hidrógeno es el gas ligero. Continuemos. Después de un corto tiempo, tanto las moléculas de oxígeno como las moléculas de hidrógeno se han distribuido uniformemente en ambos recipientes, como lo vemos en esta parte. Y justamente eso es lo que explica la difusión. Ahora veamos de qué depende la velocidad de difusión. La velocidad de difusión depende del gradiente de concentración, o sea, del aumento o disminución de la concentración de un punto a otro. También depende de la cantidad de superficie disponible para la difusión, o sea, del volumen. Y finalmente va a depender de la distancia que deben recorrer las partículas del gas para llegar a ocupar todo el volumen que tiene. Muy bien. ¿Y cuál será la ecuación de la velocidad? Pues es esta, ¿no? Donde K es la constante universal de los gases, y puede valer 8,134 joules Kelvin. V es la velocidad de difusión puntual, expresados en metros sobre segundo. T es la temperatura, que debe ser expresados en Kelvin. Y M es el peso molecular del gas expresados en kilogramos sobre mol. Pues esa es la ecuación de la difusividad. Ahora veamos un poco más de teoría. Un proceso que implica el movimiento de especies gaseosas similares a la difusión es la efusión, que no es igual a la difusión.
Aunque las velocidades de difusión y efusión dependen de la masa molar del gas involucrado, sus velocidades nunca van a ser iguales. Veamos. La difusión ocurre cuando las moléculas del gas se dispersan por un recipiente, mientras que la efusión ocurre cuando un gas pasa a través de una abertura que es más pequeñita que la trayectoria libre media de las partículas. Veamos con un ejemplo a qué se refiere todo esto. La difusión va a ser cuando el gas se va a expandir por todo el volumen que tiene, que lo va a contener, a diferencia que la efusión, que solamente se va a presentar cuando hay un pequeño orificio donde las partículas puedan salir. Esto es la diferencia entre difusión y efusión. Muy bien, vayamos con la siguiente pregunta. Y esta es de selección múltiple. ¿Cuál será la diferencia entre la difusión y la efusión de gases? Primera opción, el sentido del movimiento de las partículas. Siguiente opción, la velocidad de movimiento de las partículas, o tal vez sea el área de transferencia del gas, o será el número de moléculas que se disipan. Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es el área de transferencia del gas. Los conceptos de difusión y efusión de gases interpretan el mismo fenómeno de cantidad de movimiento que puede tener las mismas propiedades físicas y químicas y presentará el mismo comportamiento. La única diferencia entre la efusión y la difusión es que la efusión se da cuando el gas tiene un pequeño orificio para expandirse, a diferencia de la difusión, que se va a expandir libremente. Muy bien, ahora vayamos con el apartado número 5. Ahora veremos la ley de Graham. En 1836, Graham realizó experimentos de difusión. Con dichos trabajos, sostuvo que la velocidad de difusión y efusión que experimenta un gas ideal es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Medio confuso. Su experimento demostró que los gases con mayor peso molecular tardaban más en vaciarse y por tanto tenían una velocidad de difusión más baja. Muy bien, ¿y cuál fue el experimento de Graham? Pues Graham trabajó con dos gases, uno más pesado que el otro. Trabajó a condiciones de presión y temperatura constantes y a ambos gases los contuvo en recipientes idénticos, donde les hizo un pequeño orificio en la pared para demostrar su experimento. Pues ya él demostró que los gases con pesos moleculares más bajos podrían presentar velocidades de difusión mayor. Recuerden, difusión. Pues en este ejemplo podemos ver que los gases con mayor peso molecular presentan una velocidad de fusión más bajo, ¿ya? O sea, les cuesta más moverse a los gases más pesados, mientras que los gases con menos peso pues van a ser más ligeros y van a llegar a expandirse de mejor manera. Esto fue el experimento de Graham y esto fue lo que él llegó a descubrir. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la relación? Pues esta es la ecuación que Graham logró descubrir, donde vemos la relación entre las velocidades y las densidades. En la siguiente ecuación, pues vemos que velocidad de A significa la velocidad del gas A, también relaciona la velocidad de un gas B, relaciona con las densidades del gas A y las densidades del gas B. Muy bien, vayamos con un pequeño ejercicio para entender mejor la ley de Graham. El amoníaco y el ácido brómico, ambos gases se difunden en sentidos opuestos a lo largo de un tubo estrecho. Cuando estos dos gases se encuentran, reaccionan y forman el bromuro de amonio. ¿En qué parte del tubo se encontrarán los dos gases? Utiliza los siguientes pesos moleculares. Nos están pidiendo la distancia, ¿verdad? Bueno, empezamos a resolver este ejercicio. Primero identificamos los datos que nos da el enunciado. Como podemos ver, el enunciado nos da los pesos moleculares. Con estos pesos moleculares podemos hallar los pesos moleculares promedios. De esa manera es como hallamos el peso molecular del amoníaco
Y en acá hallamos el peso molecular del ácido bromhídrico. El peso molecular del amoníaco es 17 gramos mol y del ácido bromhídrico es 81 gramos mol. Ahora sigamos resolviendo. Utilizando la ecuación de Graham, identificamos la relación de velocidades entre la difusión de ambos gases. ¿Verdad? Recordemos, esta es la ecuación de Graham. Reemplazando datos, que ya habíamos hallado los pesos moleculares, pues el resultado es que la relación de las velocidades de ambos compuestos es 2,18. Esto no tiene unidades. Para nuestro caso solo cabe interpretar el resultado de la relación de velocidades. ¿Qué significará este 2,18? Significa, pues, que tenemos una relación 2,18 metros sobre segundo, unidades de velocidad, del amoníaco sobre 1 metro sobre segundo del ácido bromhídrico. Considerando que el tiempo de encuentro es el mismo para cada gas, pues nos podemos simplificar las unidades de tiempo. Y hallando la distancia total, pues sabemos que la distancia total va a ser la distancia que recorre el amoníaco más la distancia que recorre el ácido bromhídrico. Entonces, con estos datos, pues es fácil. La distancia total va a ser igual a 2,28 metros que recorre el amoníaco más 1 metro que recorre el ácido bromhídrico. Pues, ¿y cuánto te queda esta suma? Pues la respuesta es que la distancia total es igual a 3,18 metros. Y acá tenemos una pequeña gráfica para comprender mejor este resultado. Y esa es una pequeña aplicación de la ecuación de Graham. Vayamos con la pregunta número 5. Tenemos una de verdadero o falso. La ley de Graham relaciona las velocidades de reacciones de dos gases ideales. Con esta podemos ver con qué rapidez se produce la reacción química. ¿Este enunciado será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falso, ya que la ecuación de Graham relaciona las velocidades de difusión o efusión de gases ideales. Simplemente es una representación de la cantidad de movimiento relativo y no nos habla nada de reacciones químicas. Recuerden muy bien eso. Muy bien, vayamos a ver el científico del día. Y el científico de hoy es, ¿reconoce a este señor? Pues él es John Dalton. Él nació el 6 de septiembre de 1766 en Manchester y murió el 27 de julio de 1844. Él fue un naturalista químico, matemático y meteorológico británico, contribuyendo a sentar las bases de la química moderna. En 1800 Dalton se convirtió en secretario de la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester, donde un año después sacó una publicación con los siguientes temas: la constitución de las mezclas de gases, la presión de vapor de agua y otros vapores a diferentes temperaturas, tanto en el vacío como en el aire, y la evaporación y la expansión térmica de los gases. Todos estos contribuyeron de gran manera a las leyes de los gases, ya que estas fueron las bases para que Gay-Lussac y Charles dieran sentido a sus ecuaciones. Muy bien, ahora vayamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 6. ¿Verdadero o falso? Los fluidos son sustancias o compuestos en estados líquido-gaseosos. ¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Muy bien, y la respuesta es verdadero.
Se consideran fluidos aquellos compuestos o sustancias que están en estado líquido o gaseoso por sus características de movimiento. Tanto los gases como los líquidos tienen la capacidad de moverse con facilidad en comparación con el estado sólido. Muy bien, en resumen, ¿qué es lo que vimos en la clase de hoy? Hoy aprendimos a calcular el número de moles o volumen de un gas ideal con la ley de Avogadro. No lo olvides, la ecuación es esa. También vimos la ecuación fundamental de la teoría de cinética molecular. Ahí tienes la ecuación. También logramos ver la energía cinética de un gas, que está representado por la siguiente ecuación, y la ley de Graham para gases ideales. Acá tenemos las ecuaciones que vimos el día de hoy. Muy bien, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Alina y espero que te haya gustado esta clase. Bye.